Boa noite a todos e todos, nossos alunos do curso de aperfeiçoamento profissional em educação social. Hoje nós temos uma noite especial. Nós vamos ter aqui hoje uma conferência internacional. Então, eu vou fazer o acompanhamento e vou fazer uma tradução simultânea e vou falar em espanhol aqui um pouco com vocês, porque nós temos alunos da Argentina conosco, que são alunos do professor Luis Echeverri, e vão participar conosco dessa aula. Então, buenas noches a todos os alunos e alunas de Argentina. Estamos em nosso curso de perfeccionamento profissional em educação social. Hoje, com a participação especial do professor Luis María Echeverri, de Argentina, e depois eu vou a chamá-lo para a pantalla e vamos começar. Para nossos alunos e alunas brasileiros, eu queria dizer para vocês que é uma oportunidade ímpar estarmos aqui com o professor Luis María Echeverri, um professor de extrema importância na Argentina, o seu conhecimento, seus saberes, e prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. Eu vou ler uma parte do currículo aqui do professor Luis Echeverri, em português e espanhol, e depois já chamo o professor aqui para a nossa sala de aula virtual. Vou ler um pouquinho da hoja de vida do professor Luis María Echeverri, e depois já vou invitá-lo para participar de nossa classe virtual em la pantalla. O professor é filósofo, licenciado em filosofia, tem doutorado em filosofia pela Universidade de El Salvador, em Buenos Aires, Argentina. Inclusive, o professor está em Buenos Aires. É professor de várias universidades na Argentina, por exemplo, Universidade del Museu Social Argentino, la Universidade de El Salvador, Universidade Nacional de La Matanza, Universidade Católica Argentina, Universidade de Morón, Universidade Nacional de San Martín, ou seja, várias universidades importantes em Argentina, em Buenos Aires e América Latina. Então, espero que todos tenham um bom provecho. Em este momento, já vou trazer para nossa classe virtual, para a pantalla, o professor Dr. Luis María Echeverri. Professor, graças por haber aceitado nossa invitação. Seja bem-vindo a nosso curso. Graças por seu tempo, sua disponibilidade e a oportunidade que nos regala de viver este momento convosco, que é um dos professores mais importantes e brilhantes de Argentina. Eu dizia que temos alunos e alunas de todo o Brasil e creio que hoje, de maneira especial, também contaremos com a participação de vários alunos de Argentina, companheiros e companheiras de Argentina. E é um grande honor para nós outros poder contar com seu compartilho de conhecimentos, experiências e saberes. Sem dúvida, teremos uma grande noite de aprendizajes. Seja bem-vindo, professor. Gracias, Leandro. Gracias. Y gracias también al estado de Minas Gerais y a la ciudad de Piura. Perfeito. Professor, há puntel del tema, de vários temas que vamos a abordar na classe. Eu vou fazer um passagem rápido por el puntel e vou falar um pouco aqui em português para os nossos alunos compreenderem também. Nós vamos discutir com o professor, pessoal, o que é fazer filosofia, o que é fazer filosofia, a função da filosofia, a função da filosofia, o que é fazer filosofia no âmbito da educação. Então, o que é fazer filosofia em el âmbito da educação,
o que é e como se organiza, como nós podemos planejar a nossa relação com o imaginário, que é e como se planteia nossa relação com o imaginário. Dando seguimento, vamos entrar especificamente na educação, em la educação, vamos adentrar por quê, como, para quê, com que finalidades. E também na América Latina. Então, que é hacer educação em América Latina? E depois, ao final, nós vamos discutir, o professor vai discutir conosco, essa luta, que é o tema principal da aula, la lucha entre la colonialidade e la decolonialidade. Então, essa luta, né, que nós aqui, latino-americanos, na Argentina, no Brasil e nos nossos países vizinhos, nossos irmãos e irmãs, como que é essa luta entre uma política colonial e uma política decolonial. Professor, a partir de agora le deseo suerte, que tengas uma boa ponência. Le doy a palavra e vamos caminando juntos aqui. Bueno, gracias, Leandro. Bueno, lo primero es hablar de el modo de hacer filosofía, ¿sí? Vamos a plantear un modo que ya hoy es usual en filosofía contemporánea, que es el modo de hacer experiencia, ¿sí? Pensar en tanto hacer experiencia. Esto es tratar de ver lo que sucede en nuestras vidas y llevarlo a una reflexión, a un examen. Es contemporáneo porque sigue siendo esa fuente inspiradora del pensar, cuya invitación primera fue la de Sócrates. La vida examinada. Examinar la vida, pensarla, sentirla. Y eso con el fin de que la vida mejore, ¿sí? Para llevar nuestras potencias a su máxima altura. Por lo tanto, tiene algo de una terapéutica, ¿sí? Estamos haciendo filosofía para cuidarnos. Y el modo de cuidarnos puede tener estos tres momentos terapéuticos, que es el de un diagnóstico, una prevención y una cura. Y por qué no también un mantenimiento de la salud y un acrecentamiento de la salud. Pero no pensemos solamente en términos personales, sino en términos también comunitarios y ambientales. Es decir, vamos a salir también a una experiencia que no incluya únicamente a los seres humanos, sino también a los demás seres no humanos y también a los medios ambientes. Professor, eu vou só fazer uma tradução rápida aqui. O professor disse, né, que então filosofia é a gente buscar essas experiências, viver as experiências, e o primeiro que fez essas colocações foi Sócrates, e é um convite a nós nos colocarmos nessa posição de experimentar, né, de buscar uma vida melhor. E por essa questão de buscar uma vida melhor, acaba sendo uma questão até terapêutica, uma terapêutica pessoal, comunitária, ambiental, ou seja, que não tem relação somente com seres humanos. E a partir disso, entram aspectos como diagnóstico, prevenção e cura para essa melhoria de vida e para a manutenção e melhoria da saúde. Bien, el segundo punto que vamos a tratar, luego vamos a repasar cada uno de estos puntos, pero el segundo punto es preguntarnos qué es hacer filosofía en el ámbito de la educación.
Podemos remitirnos, a mí siempre me ayuda recordar que la palabra educación es una palabra procesual y viene del latín, que es un idioma original tanto del español como del portugués. Y allí hay una palabra que está en el origen, que es educere. Y educere tiene también otras palabras latinas como conducere o como seducere y también producere. Todas tienen esta segunda parte de la palabra que habla de dux, de ducere, de conducción, es decir, algo que también puede recordar a la palabra inducción, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sería educere o educación? Sería extraer, jugando con esta etimología, extraer nuestras potencias de la comunidad, de nosotros, del ambiente, y preguntarnos por ellas. Es decir, hacer filosofía sería una manera de pensar la educación pensando nuestras posibilidades, nuestros valores, nuestras fuerzas, nuestros deseos. El juego con las otras etimologías es tal que nos da flexibilidad para saber que educación y conducción no es lo mismo. Conducción es guiar, y nosotros estamos queriendo plantear una educación que no conduzca, sino que abra posibilidades. Estamos buscando una educación que no necesariamente sea producción, sino también un acto de seducción. ¿Qué es eso? La posibilidad de encontrar en la educación motivos para vivir mejor. Por lo tanto, la palabra seducción es también una invitación a explorar juntos. Pessoal, então o professor ele começa explicando, né, que a educação tem essa origem no latim educere, então, mas também tem alguns segmentos nessa mesma origem, que é conducere, condução, seducere, que é sedução, e producere, que é produção. Então, a educação seria você extrair as potências das pessoas, de nós mesmos, perguntar por essas potências, e ele faz aqui uma indagação sobre condução, essa diferença da condução para a educação, que a educação seria você buscar motivos para viver melhor, e não somente, não uma produção, uma condução já fechada, sem possibilidade de buscar dentro do indivíduo aquilo que ele tem de bom, ou seja, motivos para viver com as suas próprias possibilidades. Bien, luego volveremos sobre este punto. La filosofía, sobre todo en su vertiente ética, por lo general pregunta por la acción. Y en este caso la acción es la de educar. Y las preguntas generales sobre el actuar, sobre la praxis, son ¿por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué finalidades? Puedo repetir. ¿Por qué educamos? ¿Por qué nos educamos? ¿Cómo nos educamos? ¿Para qué nos educamos? ¿Para qué enviamos a nuestros niños y niñas a las escuelas? ¿Con qué finalidades hacemos educación? Bueno, estas preguntas merecen
una y otra vez ser hechas. ¿Queremos una educación acrítica, que no sea crítica del mundo en que vivimos? ¿Queremos una educación creativa, productiva o reproductiva? ¿Queremos una educación que sea reguladora, como una suerte de policía moral? ¿O más bien también queremos una educación explorativa, que incluya nuevas posibilidades, que arriesgue, que tome riesgos nuevos para nuestras vidas? Este es el sentido que podemos interrogar frente a las finalidades de por qué merece todavía nuestro respeto y nuestros esfuerzos y nuestras pasiones educarnos y educar. Professor pergunta, então, educação. Por quê? Por que nós colocamos nossas crianças em contato com a educação, na escola? Como essa educação é feita? Para quê? Qual é a finalidade dessa educação? A educação que a gente tem contato é uma educação acrítica, ou seja, que não incentiva a reflexão crítica? Ou ela é uma educação crítica? Essa é uma educação criativa? É uma educação visando a produção, a reprodução de coisas prontas? É uma educação reguladora, ou seja, uma polícia, um policiamento moral do sujeito? Ela é explorativa? Que tipo de educação a gente está respeitando y colocando en práctica? Bien. Luego retomaremos estas preguntas sobre las finalidades, ¿sí? Sobre el para qué, que pregunta por la finalidad, el por qué, las motivaciones, ¿sí? Y el cómo. Preguntas que las dejaremos abiertas, no las vamos a responder. Saben ustedes que la filosofía, sobre todo, experimenta las preguntas, las expone, las prueba, y con eso ya abre un horizonte. El punto 4, que desglosa el título de esta charla, de esta clase, tiene que ver con la filosofía de la educación en Latinoamérica. Claro, cuando Leandro me presentó este título, yo me alarmé, porque pensaba, bueno, una realidad es la de Brasil, otra es la de Argentina, la de Buenos Aires, la de Patagonia. ¿Podemos hacer algo así como pensar la educación en Latinoamérica? Entonces recordé a algunos y algunas filósofas latinoamericanas que nos hablan de la posibilidad de hacer filosofía en perspectiva latinoamericana. Hacer filosofía y educación en perspectiva latinoamericana, en situación latinoamericana. Y esto ya habla de la posibilidad de abrir un juego entre colonización y decolonización. Preguntarnos qué nos concierne, qué nos importa en nuestros problemas educativos, sociopolíticos, económicos y demás. Y entonces ahí la pregunta se inscribe en algo que nos singulariza. Comienza tal vez con la pregunta sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras identidades, sobre nuestros grupos, sobre nuestras aulas, sobre nuestras instituciones, y abriendo más hacia nuestros municipios, hacia nuestros ambientes, hacia nuestros estados, nuestras regiones, nuestros países, nuestro planeta. Evidentemente, estamos entramados en esta serie de territorialidades, ¿sí? Por eso, cuando preguntamos en perspectiva latinoamericana, tendríamos que pensarnos no
cerrados en nuestro mundo local solamente, ni pretender abstracciones generales sobre todo Latinoamérica, o todo Brasil, o todo Argentina, sino empezar a tratar de pensar en esa trama, conectando con la situación, los protagonistas, con sus propios problemas, ¿sí? Problemas singulares, reales, ¿sí? Então, o professor, ele fala que a gente pode pensar essa educação na América Latina não focando assim a situação do Brasil, da Argentina, ou no local muito específico, e ao mesmo tempo não numa visão assim macro, mas observar enquanto perspectiva. Qual é essa perspectiva latino-americana? E tendo essa noção de perspectiva, o que nos cabe enquanto educadores nessa educação? Sabendo que a gente tem essas interveniências políticas, econômicas, territoriais, de identidade, com alguns problemas que são parecidos e outros totalmente diferentes nessa localização nossa aqui enquanto latino-americanos. Mas essa observação enquanto perspectiva. Bien. En el título presentado por Leandro, hablaba de una lucha, ¿no? La lucha entre la colonialidad y la decolonialidad. Y bueno, sabemos que la palabra lucha es una palabra con gran energía, con gran impacto. Nos remite a nuestras militancias, nos remite a nuestros ideales de transformación del mundo. Ahora bien, cuando hago a veces estudios y pongo la literatura como lugar de estudio, recuerdo la Odisea y recuerdo la Ilíada de Homero. Es muy loco, pero los griegos ya entendieron que hay épocas para la lucha y otras épocas también para aprender a dialogar, aprender a jugar, aprender a explorar. Entonces, cuando estaba presente este título, ¿no? Diciendo una lucha entre colonialidad y decolonialidad, yo pensaba, sí, hay que poner algo enérgico en este debate, hay que poner fuerza, hay que poner decisión, hay que poner a veces límites, ¿no? Estrategias. Pero también pensaba yo, ¿quiénes son los enemigos en esta lucha? Tal vez nosotros somos los buenos y otros son los malos. ¿Será que estamos luchando con nosotros mismos? ¿Qué es lo que nos traspasa cuando pensamos en colonización y decolonización? ¿Qué pensamos cuando hablamos de construcción o deconstrucción? ¿Son los demás los que tienen que hacer este proceso o somos todos los que estamos en este mismo proceso? Por lo tanto, este tema me parecía interesante plantearlo en términos de, ¿podemos buscar otros modos de plantear el problema? ¿Podemos darle vuelta a las perspectivas a ver qué sucede? ¿Quiénes somos? ¿Los amigos? ¿Los enemigos? ¿Hay otras maneras también de plantear este desafío? Por ahora, eso me parece una interesante reflexión. O professor menciona que quando ele pensou sobre a pergunta, né, sobre o tema, essa questão da luta entre a colonialidade e a decolonialidade, ele se perguntou se deveria colocar energia nessa questão, principalmente pela palavra luta. E ele mencionou aqui na literatura Odisseia e Ilíada, de Homero,
entre essa questão de luta mesmo ou um momento de diálogo, um momento de conversa. E essa verificação, assim, se é uma luta, quem são os inimigos? Então, a luta tem um inimigo. Então, quem são as pessoas boas e as pessoas más? Mas são só os outros ou o inimigo está em nós mesmos? Nós somos bons ou somos maus? E existe essa possibilidade de você raciocinar sobre esse problema do inimigo e dos bons e dos maus numa outra perspectiva? Que perspectiva a gente pode abordar esses problemas? Bien. Y acá viene entonces un paso más. El último paso que planteamos en estos 6 puntos es cuáles son los problemas de la colonialidad y la decolonialidad. ¿Cuáles son estos problemas? Podemos, por ejemplo, remitirnos a ¿de dónde viene esta palabra colonización? Pensándolo, viene muy inmediatamente de la referencia a Colón, ¿sí? ¿Es un problema histórico? ¿Es un problema cultural? ¿Es un problema actual? ¿Contemporáneo? Hay veces que suena casi anticuado plantear este problema, pero a la vez, bien situado, es un problema muy contemporáneo, muy vigente. Tal vez la referencia histórica es importante. Recordar a Colón, la colonización, la conquista, la evangelización, porque de algún modo es uno de los grandes momentos donde la modernidad comienza a cambiar y transformar la historia del planeta. Y aquí es un punto, me parece, que se vuelve importante de esta colonización. Podríamos preguntarnos si el problema son los españoles o los portugueses o los americanos o los europeos, o el problema es un paradigma que ya es un paradigma global, que es el paradigma que se abrió con el proyecto de la modernidad occidental. Es decir, el proyecto que tiene ya 500 años. ¿Será eso lo que está detrás de la colonialidad? ¿Un proyecto de la modernidad que tiene ya 500 años, 600 años? Sus 3 evidencias, para mí, más graves, más alarmantes de ese proyecto de la modernidad, es la amenaza a los pueblos del mundo. La amenaza a los pueblos y a las tradiciones y a los ambientes culturales y naturales de los pueblos del mundo. El segundo indicio, tal vez ya histórico, pero no menos, son las guerras mundiales. Es evidente que las guerras mundiales del siglo XX y las que continúan en el siglo XXI son el proyecto de la modernidad en su fase más violenta, en su fase más locura, ¿sí? Es su máxima catástrofe y por lo tanto su máximo fracaso, ¿sí? El tercer indicio es, y es también muy alarmante, es que la modernidad está mostrándonos día a día el deterioro, la destrucción del medio ambiente, de las condiciones vitales, no solo de la humanidad, sino del resto de los seres vivos del planeta. Así que cuando hablamos de colonialidad, vamos a tratar de preguntarnos si es únicamente una cuestión cultural o una cuestión ya de un paradigma instalado en todo el planeta. Un modo de pensar, un modo de hacer
las cosas que tiene ya 500 años. Por ahí vamos a ir preguntándonos sobre esta colonialidad. O professor faz esse questionamento, né? Quando a gente fala de colonialidade, lembra o Cristóvão Colombo e as grandes navegações na Idade Moderna, com esse movimento de expansão do capitalismo, e tem essa ambivalência. É um problema antigo ou é um problema contemporâneo? Já tem 500 anos. Então, assim, a culpa é dos espanhóis, a culpa é dos portugueses, mas ninguém mais tem culpa nessa história depois de 500 anos. Esse projeto da modernidade ocidental, com essa participação europeia, estadunidense, a gente precisa avaliar se já é um paradigma que já está instalado a nível mundial e a gente já está mergulhado nele. E o professor aponta 3 evidências muito importantes e terríveis, que são o descaso e a perda dos sentidos vitais das tradições dos povos do mundo. Aponta também as guerras mundiais do século XX, nessa face violenta de destruição que a guerra traz consigo, e a deteriorização constante do meio ambiente em todas as regiões do planeta, que estão impossibilitando, estão dificultando a própria condição de vida, a manutenção da nossa vida no planeta. Bien. Vamos entonces a dar otra vuelta a estos puntos. El primer punto, habíamos hablado de la función de la filosofía y habíamos dicho que la filosofía, junto con la educación, es una terapéutica. Hay un autor que dice que la función de la filosofía es combatir o advertir sobre la estupidez. Es una expresión muy fuerte, por lo menos en español es muy fuerte. Ahora, ¿a qué se llama estupidez? ¿Sobre qué recae la estupidez que la filosofía está llamada a combatir? ¿Sobre qué recae? Sobre todo. Sobre todos los entramados de lógicas y logísticas y discursos y prácticas. Ahora, ¿cuáles son los indicios de la estupidez? La bajeza, la vitalidad baja, lo destructivo, lo mediocre, la modalidad reactiva, irritable, grosera, compulsiva, la modalidad fácil, todo ello muestra los indicios de muchas prácticas y muchos discursos y muchas lógicas y logísticas. La filosofía, cualquiera de nosotros, cualquier persona que se ponga a pensar, a sentir, juntos o en comunidad, a pensar estas prácticas. Ahora, ¿qué relación hay entre la estupidez y el mal? Porque uno ya de la filosofía lo piensa desde hace muchos años, hace muchos siglos. El bien está relacionado con la inteligencia, el mal con la estupidez. ¿Se hace el mal porque somos ignorantes? ¿Cuál es la relación entre la estupidez y el mal? Es una pregunta. No es nada fácil de responder. Hay teorías contemporáneas que están tratando de estudiar, pero podríamos pensar esto como hipótesis. ¿Será que la estupidez hace mal? Hay algunas puntas ahí que dan
Foucault, Hannah Arendt, y nos va mostrando que la estupidez y el mal tienen esta modalidad microfísica. Son detalles, son proliferaciones, son estrategias para descomponer las fuerzas, para separar las relaciones, para separar lo que es constructivo, para destruir la biodiversidad. Son ejercicios de poder mínimos, reactivos, bajos, resentidos, revanchistas, irritables, miserables. En lugar de componer vida, de acrecentar vida, la descomponen. Generan separación, sospecha, en lugar de promoción de relaciones vivas. Entonces ahí tenemos indicios. Esto es solo una propuesta, una advertencia que nos hace un autor, en este caso Deleuze, sobre la posibilidad de detectar dónde impacta la estupidez, a nivel personal, a nivel vincular, a nivel ambiental, a nivel social, económico, en todos los niveles, en todas las lógicas y logísticas, donde se practica la estupidez. Y la pregunta terapéutica, ¿cómo combatirla? O professor aponta aqui a junção da filosofia com a educação nessa missão de combater a estupidez. Uma estupidez que produz destruição, grosseria, compulsão, ressentimento, miséria. Isso em práticas e também em discursos. E ele menciona a estupidez, a sua relação com o mal. Como que é essa relação da estupidez com o mal? Ela tem estratégias de atuação através de detalhes. Esses detalhes de separar as coisas construtivas, separar aquilo que pode ser construtivo, descompor a vida, ou seja, fragilizá-la, enfraquecê-la, desconstruir as relações, e isso tem impacto na questão dos vínculos das pessoas, na questão individual, na questão social. E ele faz essa pergunta: então nós somos educadores, temos aí a filosofia e a educação, como nós podemos atuar para combater essa junção da estupidez com o mal? Entonces, el siguiente paso es, y bueno, ¿cómo combatimos esa estupidez? Y ahí es donde empezamos un camino de análisis, de interpretación, de aquello que conforma nuestros imaginarios. La palabra imaginario es de un uso teórico, pero también tiene que ver con nuestras representaciones. Es decir, el ser humano y las comunidades funcionan con imaginarios. Un imaginario es un grupo heterogéneo de imágenes, ideas, idearios, historias, valores, símbolos, sentidos, que hacen que nosotros personalmente nos consistamos y también pertenezcamos a este que soy y a esta comunidad que estoy constituyendo. Es decir, el imaginario es la imaginación que le da sentido a nuestras acciones, a nuestros días, a nuestros proyectos. Por lo tanto, la revisión de dónde recae la destrucción, la estupidez, tiene que empezar por revisar estos imaginarios, ofrecidos, ya sabemos, por la televisión, por las educaciones, por los eslogans,
por los discursos, todo ello debe ser revisado si queremos descubrir dónde nuestra vida puede estar siendo dañada. Y a su vez, proyectar imaginarios creativos con más salud. Los temas obviamente pueden abrirse a temas específicos, o sea, por ejemplo, el imaginario sobre el cuerpo, que está tan maltratado, nuestra imagen corporal, ¿sí? Los imaginarios sexoafectivos, ¿sí? ¿Cuál es la comunidad de pareja, de familia, de comunidad más amplia que queremos tener? ¿Qué imaginario de nuestras casas, de nuestras ciudades queremos? ¿Qué imaginario de nuestros ambientes? ¿Optamos por los desiertos de cemento o optamos por una relación con los seres vivos, vegetales, animales, paisajes? Nuestros imaginarios sobre la alimentación, ¿sí? La industria alimenticia, nuestros imaginarios sobre los modos de producción y de consumo, ¿cuáles son? Nos preguntamos ahí qué lugar tiene el goce, qué lugar tiene la búsqueda de placer, la búsqueda de evasión, la búsqueda de vínculo con una vida más sana. Bueno, todos estos temas pueden ser caminos, largos caminos de revisión de nuestros imaginarios. Obviamente, la filosofía, la educación, la sociología, la psicología se ocupa de estos temas. Na nossa Constituição, na nossa construção, ou seja, na nossa formação, essa construção da identidade de quem nós somos, a partir dessa educação que nos afeta, inclusive das mídias, né, hoje aí nas questões virtuais, o professor aponta que é necessário fazer uma revisão. A gente precisa revisar as nossas fontes de educação. Quais são as fontes de educação que estão nos formando? E aponta essa necessidade de nós nos abrirmos para a criatividade e questionar a nossa relação com seres vivos, a nossa relação com o consumo exacerbado, a relação com os próprios hábitos alimentares, se nós estamos caminhando por uma vida mais saudável, ou se a gente, a partir dessa educação que nos influencia, a gente não está conseguindo fazer essa revisão. Bien. Por esto, también nos preguntamos la proyección de esos imaginarios, de esos idearios, de esos valores. ¿Con qué finalidad los proponemos en educación, los proponemos en el arte, los proponemos en nuestros discursos? ¿Buscamos una educación que sea libre, emancipadora, o está al servicio de finalidades, de intereses que no hemos todavía pensado? Entonces, ¿por qué educamos en estos sentidos, en estos valores? ¿Es una educación la nuestra, una educación cómoda, o busca ser incómoda? Hoy parece ser que el indicio de nuestras propuestas educativas son si el estudiante está cómodo o está incómodo. ¿Es adaptativa o revolucionaria nuestra propuesta? ¿Es actual o busca ser intempestiva, disruptiva? ¿Es impertinente? ¿Es sumisa o insumisa la educación que queremos proponer? O professor já chega ao final fazendo esse questionamento, então, a partir disso tudo que ele disse,
Que tipo de educação, então, nós estamos defendendo e fazendo? A nossa educação, e aí a gente nos colocamos aí como educadores sociais, é uma educação emancipadora ou ela está colocada a serviço de finalidades e interesses que não foram pensados pela própria pessoa, não foram criticados de forma devida? Essa educação é uma educação para o comodismo, para a aceitação, somente para a adaptação àquilo que é imposto, ou tem um viés revolucionário de questionamento, de reflexão? Ela é uma educação submissa? Nós estamos educando para a submissão ou nós estamos educando para essa reflexão crítica, para a insubmissão, né? Ou seja, para o questionamento daquilo que é imposto para nós na sociedade? Entonces, volviendo a nuestros lugares, a nuestros territorios, ¿qué territorio pensamos cuando pensamos en la educación? ¿Se está haciendo, construyendo ese territorio o lo estamos destruyendo? ¿Cuál es la dinámica de nuestros territorios? ¿Cómo pensar el territorio? ¿Qué líneas lo componen, lo descomponen? ¿Qué líneas de vida, de deseos, de poder, de fuerzas, de intereses? Todo eso hace a nuestros territorios. Y todo eso deshace también nuestros territorios. Por lo tanto, la pregunta merece situarse en nuestros territorios. ¿Qué educación queremos? ¿Qué lucha queremos dar en nuestros territorios? ¿Qué exploración queremos dar en nuestros territorios? Então, tem esse questionamento sobre o território, ou seja, aonde nós atuamos ali. Como nós estamos construindo o nosso território? Que tipo de educação nós estamos planejando e construindo para que seja manifestada nesse território? Que educação nós estamos fazendo? Que luta nós estamos lutando, engajados? Nós temos que refletir sobre essa questão do território e a educação que nós estamos ali proporcionando nesses territórios. Bien. Y esa lucha que también se puede plantear como juego, como danza entre las fuerzas, como viaje. Después de todo, es un viaje espacial el que estamos haciendo, viaje espacial y temporal a lo largo de los territorios. ¿Cómo podemos plantear esa tensión entre colonización y decolonización? Habíamos dicho que tal vez los protagonistas de esa lucha no somos otros que nosotros mismos. Si nosotros mismos nos hiciéramos cargo de las lógicas y de las logísticas de 500 años, por no decir 2500 años, podríamos empezar a entender que plantearlo en términos de amigos y enemigos no hace justicia al problema. Tal vez tengamos que pensar que este colonialismo nos lleva a la pregunta por lo auténtico y lo inauténtico de cada propuesta. ¿Qué es propio de esto? ¿Qué es impropio? ¿Qué relación tenemos con lo extraño, con lo extranjero? ¿Trae una buena propuesta? ¿Esta propuesta es buena para nuestra salud personal, comunitaria, ambiental? Evidentemente, sobre este tema hay muchísimos tópicos que se pueden preguntar en situación local. Por ejemplo,
en situaciones de la Patagonia? ¿Qué pasa con los territorios? ¿Qué pasa con las mineras? Tenemos que dejar que estas propuestas del mercado global nos seduzcan, sí, no, de qué modo. Los modos de vivir y habitar, los modos de consumir, son propuestos por quién, por qué, con qué finalidades, con qué modos. Todo ello es parte de esta pregunta por la colonización. ¿Qué relación? A mí me parece que la pregunta por la relación con las propuestas es lo que nos invita a esa decolonización. Porque en una de esas, las propuestas son impuestas, pero también pueden ser que nosotros las estemos adoptando. Ahora, nos interpelan, nos seducen, nos someten o nosotros nos dejamos someter. Pensemos en este camino que dijimos de los mecanismos de la estupidez, de la mediocridad, de lo fácil. ¿Será que es más fácil ser sumisos y sumisas? ¿Es más fácil ser colonizados? ¿Es más cómodo? Por eso seriamente tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Queremos ser libres? Tal vez tenemos que reconocer que no queremos ser libres. Porque ser libres requiere compromisos diferentes. Y la pregunta que también se conecta con esto es, ¿libres de qué? ¿Liberación de qué? Y otra pregunta que hacía Nietzsche, ¿liberación para qué? ¿Con qué finalidades querés ser libre? ¿Tenés alguna propuesta? ¿Querés vivir diferente? ¿Queremos vivir diferente? ¿Vamos camino a una liberación de esas potencias más altas y más nobles? Creo que todas estas preguntas merecen una atención. O professor coloca várias perguntas aqui que merecem nossa atenção, nossa reflexão, nesse lidar com a colonialidade e a decolonialidade. Ele aponta que talvez essa luta esteja em nós mesmos. Essa criação dos amigos e dos inimigos, a gente deveria ter o cuidado com a diferença, com o distinto, com a diferença, e fazer essas avaliações, essas reflexões, que tem a ver com o pessoal, com o comunitário, com o meio ambiente. Sempre essa reflexão e a gente perguntar, nós queremos realmente ser livres? É mais fácil o comodismo e a aceitação. E liberdade, se a gente quer nos libertarmos, vamos nos libertar de quê e para quê? Então, na educação, nós temos que ter essa reflexão constante. Para que nós queremos ser livres? E nós estamos nos preparando para esse nível de reflexão e de luta pela liberdade? Esse é o caminho que a nossa educação está arrumando? Bien, no tengo mucho más que decir para no ser redundante. Creo que con lo de hoy ya tenemos un camino para pensar. Lo que sí podríamos, si te parece, Leandro, es ver si hay algunas preguntas, algunos comentarios, alguna perspectiva que vos también quieras dar. Sería interessante. Então, pessoal, vamos colocar nossas perguntas aqui. Já estamos chegando ao final. Vamos poner aqui nossas perguntas, nossos comentários em el chat.
Já estamos chegando ao final. Há aqui uma pergunta, professor, de Mediarte Studios, de onde escreves seus vários livros, não? Mediarte Studios. Parece ser un colega. Sí. La pregunta posible. ¿Es el arte un antídoto contra la estupidez? Uma herramienta contra a estupidez? Mediarte pergunta, pessoal, se a arte é um antídoto contra a estupidez. Pode ser uma ferramenta, a arte pode ser uma ferramenta contra a estupidez? Bueno, interesante que la palabra antídoto o remite también a fármacon, ¿no? A la posibilidad de pensar algo que nos cura, pero a la vez también puede que nos envenene. Yo creo que el modo del arte puede ser tanto para volvernos estúpidos, nos seduce, nos hipnotiza, nos encanta, o también nos despierta. Por eso la pregunta es realmente interesante, porque el arte tiene muchas funciones. Habrá artes que busquen provocarnos una liberación y otros artes que busquen también encantarnos con un modo de vida y que ese modo de vida realmente no sea sospechado por nosotros y que finalmente sea un modo de vida nocivo. Por lo tanto, la ambigüedad del arte es muy interesante pensarla, porque tiene esa doble posibilidad. Yo apostaría por un arte crítico y creativo, ¿sí? A pergunta ha sido de Geraldo Weringer. Uhum. O professor menciona então que a arte ela pode ter essa dupla função, ao mesmo tempo que ela pode hipnotizar e alienar, ela pode incentivar a reflexão crítica e a criatividade, né? A reflexão, o pensamento. E ele é favorável a uma arte emancipadora, uma arte que dê condição da pessoa refletir, questionar e desenvolver essa capacidade de reflexão, de questionamento das questões. Professor, Aline Machado pergunta como ajudar a las personas a salir de la ignorancia con la filosofía. Existen muchas personas que creen que la filosofía es apenas una opinión personal y no un arte de pensar. ¿Cómo abrir las mentes de las personas? Interesante pregunta. Gracias. Aline era, ¿no? Aline. Sí. Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos los días los educadores, ¿no? Y a la vez es una pregunta que recae sobre nosotros mismos. ¿Cómo hacer para mantenernos libres, mantenernos inteligentes, mantenernos sensibles a la realidad? Tal vez el camino sea el ejercicio de nuestra sensibilidad, el ejercicio de nuestra inteligencia. No solo personal, sino colectiva. Es decir, despertarnos no solo a nosotros, sino a los demás y dejarnos despertar por los demás, a nuestras más altas potencias. Y eso puede haber muchos caminos y hay que probarlos todos, o los que se puedan, porque ese despertar puede tener muchos modos. Uno de los modos puede ser la interpelación, puede ser el mostrarle al otro, a la otra persona, ese estado de vida mediocre o ese estado de vida sin salud, ese malestar. El indicio del malestar
la falta de salud, la falta de felicidad, puede ser un indicio para mostrarle al otro y a mí que no estamos bien o que podemos estar mejor. Entonces, yo creo que el reconocimiento de que no estamos bien, pero podemos estar mejor, es un gran comienzo, un pequeño despertar para ese cuidado de sí mismo, inquietarnos, decir, pero esta vida es la única que tengo, este planeta es el único que tenemos. ¿Cuándo es que vamos a empezar a cambiar? ¿Qué vamos a esperar? Creo que estas interpelaciones no son solo de la filosofía, ¿no? Son de toda persona que quiera compartir comunidades más vitales, más intensas, más cuidadas. Sí, me lo pregunto todos los días, Aline. Aline, o professor então disse que a própria começa com o exercício do pensamento, o exercício de pensar, de se deixar despertar, ter essa sensibilidade, você permitir a sua sensibilidade, você se despertar e esse propósito que a arte nos favorece para a interpelação, para o questionamento, para mostrar às pessoas determinadas situações e condições que, às vezes, para elas ainda é imperceptível. E você mostrar que há um mal-estar, que há uma falta, já é um indício de que algo pode ser melhor, que a gente pode trabalhar por uma questão, por uma condição de vida mais saudável, por uma condição de vida melhor, e a arte propicia isso. Você, primeiro, né, exercitar o pensamento e deixar você mesmo se despertar. Né? Creio eu, professor, que seria permitir o exercício de despertar a si mismo. Sí, 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 cada día. Porque nos volvemos a dormir, nos volvemos a tomar por la estupidez, nos volvemos a tomar por lo fácil. Y bueno, creo que es algo de una práctica cotidiana, es un arte de vivir, ¿sí? Que estamos intentando practicar. Professor Paulo El Toro pergunta: infelizmente, continuamos colonizados pelo poder, pelos interesses de los que nos subjugam. Pior é que vemos que a educação sigue estes mesmos caminhos. E continua ele: precisamos de cambios e devem partir de nós mesmos, com exemplos em el dia a dia, com nossos alunos, buscando sua reflexão. Totalmente de acuerdo. Los poderes se ejercen y nosotros somos parte del poder. Somos la agencia educativa, creativa. A veces creemos que estamos lejos del poder, del ejercicio de poder, pero no. El ejercicio es en nuestra situación, en nuestra perspectiva local, con nuestra red de colegas, de estudiantes. Ahí se ejerce el poder. Ahí somos Estado. Ahí somos pueblo. Ahí somos comunidad. Si no, nos quedamos en una relación infantil. Siempre el Estado, los gobernantes lejos, Dios lejos, y nosotros quejándonos y llorando, esperando, siempre esperando que las cosas cambien. En cambio, nuestra relación es una relación donde hay que empoderarse, como por ejemplo el colectivo femenino, ¿sí? El feminismo que dice, hay que tomar el poder. Claro, hay que ejercer los poderes, porque los poderes son nuestras posibilidades, nuestras condiciones de posibilidad de mejores vidas.
Así que tenemos que ser políticos, tomar el poder con inteligencia, con modos. Y bueno, y tener mucha paciencia, creo yo. Pessoal, o professor diz então que a gente não deve nos subestimar. Nós temos uma possibilidade de poder local, né? Enquanto educadores, né? Nós somos educadoras e educadores aqui, a gente tem esse poder. Nós também somos poder. Então a gente tem que acreditar. Nós temos que acreditar nesse potencial, nessa possibilidade, nesse poder que nós temos de agir localmente ali, junto aos nossos atendidos, aos nossos usuários, nossos educandos. Pablo Javier. Me gustou a ideia do exercício. Quizá podamos exercitar em el aula a pergunta por el vivir bien, como decía Sócrates, e pensar que implica vivir bien hoy. Muy interesante ese aspecto. Porque la pregunta por el buen vivir o el vivir bien, nadie la negaría, nadie la negaría. Todos queremos vivir bien, pero ¿qué implica vivir bien? Es una gran pregunta, porque la burguesía, el burgués medio que produce y consume, piensa que eso es vivir bien. Ahora, la pregunta entonces creo que iría de camino a qué indicios, qué señales tenemos de que estamos viviendo bien. Yo empezaría esa pregunta en el recorrido de cuáles son los indicios de esa vida buena. ¿Qué es el bien para vos? ¿Qué consecuencias tiene esa dieta, esa compra, ese modo de relación con el placer, ese modo de relación con los objetos, ese modo de relación con tu tiempo, con tu cuerpo, ese modo de relación violenta o pacífica con tu pareja, con los demás, con la familia, con la comunidad? Son todas preguntas que no son abstractas, son muy concretas, cotidianas, y que son muy difíciles de hacer porque a veces son hábitos de muchos años de relación. Y cambiar es cambiar las relaciones. Así que, ¿qué implica vivir bien hoy? Es revisar nuestros imaginarios, nuestras representaciones de las relaciones y empezar a indagar cuáles son buenos y cuáles son menos buenos o malos directamente, nocivos, tóxicos. ¿Sí? Bueno, gracias Pablo, es una gran pregunta esa, porque todos decimos queremos vivir bien, pero... Quais são os indícios? Quais são os indícios? Sí. Professor, Marta hace una congratulación y pregunta y apunta la necesidade da volta da enseñanza da filosofia, que parece que foi quitada da escola, não está mais como obrigatória, assim como a sociologia, todas as assinaturas que colaboram para o pensamento crítico acabam sendo quitadas do programa educativo. Mediarte, uma vez mais, pergunta: uma educação decolonial, crítica e construtiva, não pode terminar sendo neocolonial, uma nova colonização? Fuerte. Sí y no. En principio yo no le tengo tanto miedo a la palabra colonizar. Me suena más al movimiento
moderno de empezar a haber intercambiado nuestros modos en esta globalidad. Es decir, hoy por hoy nos llegan propuestas de todo el mundo. Hoy es difícil ser contemporáneo porque hay muchas propuestas de vida buena. La colonización, es decir, adoptar modos de otros pueblos, en principio no lo veo negativo o positivo. El tema es qué relación tenemos con esa propuesta. Por ejemplo, ¿qué relación tenemos con esta propuesta logística que es YouTube? Bueno, dependerá cómo nosotros la habitemos. Dependerá qué uso le demos a esta propuesta de la técnica y tecnología moderna y contemporánea. Entonces, creo que ese movimiento de colonización y decolonización es como similar o semejante al movimiento entre construcción y deconstrucción. Deconstrucción es revisar qué se está construyendo y de algún modo también desarmar lo que se está construyendo y volverlo a armar o dejarlo desarmado. Entonces, yo no le temo a nuevas colonizaciones. Le temo a no ser parte del proceso de colonizar y decolonizar. Professor, ele aponta aqui que a questão é você ter consciência de como você está lidando com o conhecimento. Como você está, qual é o caminho que você está querendo direcionar para aquele conhecimento que você está, aquele conhecimento que está na sua posse. A importância é o caminho que você vai construir. E não até o conteúdo em si mesmo, mas qual é o caminho, qual é a sua intenção. Ele mencionou, por exemplo, o YouTube. O YouTube pode ser uma ferramenta utilizada para as coisas ruins, mas pode ser utilizada como uma coisa boa, como esse curso aqui que nós estamos realizando e utilizando essa ferramenta. Professor, creio que estamos chegando ao final e eu tenho uma pergunta se seria realmente para que nós podamos fazer bom trabalho como educadores e educadoras em los territórios, seria realmente creer em nossa possibilidade local, o poder que temos de tratar o conhecimento para o bem vivir, para caminho saludável, para caminho de reflexão, para uma educação crítica, dentro de aquilo que temos poder, dentro delas nossas possibilidades, seria uma coisa mais imediata que esperar que uma nova educação venga de algo mais amplo, macro-social. Seria este o caminho mais direto e possível para nós, educadores? Pessoal, eu perguntei aqui se o caminho seria um caminho assim mais rápido, nós mesmos nos apoderarmos da nossa capacidade local, de cuidar dos conteúdos, de nós lidarmos ali e nós mesmos aqui no nosso território, localmente, construir um caminho para o bem viver, um caminho saudável, um caminho para o desenvolvimento das pessoas, para que elas tenham essa capacidade crítica e reflexiva. Sí, estoy totalmente de acuerdo que el desafío es por ahí. Sí, es por ahí. En la Argentina y en algunos lugares de la Argentina, como puede ser la Patagonia, como puede ser el norte, algunas provincias, a veces pareciera que la educación no es importante, que no tiene un reconocimiento.
Y a veces somos nosotros y nosotras primeros los que desmerecemos, los que desvalorizamos nuestra tarea. Por lo tanto, si no estamos convencidos de nuestra tarea, de nuestra pasión, los demás no se van a convencer de que tenemos que ejercer esta práctica, este poder juntos. Por lo tanto, los primeros tenemos que ser nosotros en el ámbito de la educación. Convencernos de que nuestra tarea es constructiva, apasionante, es interesante, ¿sí? Y que ahí está nuestro desafío, cotidiano, situado en nuestras comunidades, situado en los problemas y en los desafíos y en las celebraciones locales. Luego lo demás es imaginar futuros, imaginar, pero en principio, cotidianamente, este es nuestro compromiso, en el día a día. Así que estoy totalmente de acuerdo, sí, Leandro, con tu descripción. Professor, creio que já estamos em los momentos finais. Me gostaria de agradecer aos alunos de Argentina que participaram bastante, muito entusiasmados, muito participativos. Agradecer os alunos do curso, brasileiros aí de vários lugares do Brasil. Realmente foi, como eu havia prometido para vocês, foi uma noite que nós nunca vamos esquecer. Muitos de vocês aí, com certeza, jamais vão esquecer, assim como eu, essa aula de hoje. E foi um momento muito gratificante. E agradecer aqui o professor Luiz Maria Echeverri, a sua disponibilidade, a sua gentileza, e agradecer a todos por estarem participando. Professor, uma vez mais, muitas graças a você por sua disponibilidade, por seu tempo, seu carinho com nós outros. E creio que a ponência, a charla de hoje foi como esperávamos, uma charla construtiva, apasionante, brilhante, assim como é seu trabalho em Argentina, em las universidades, e sua persona como intelectual, como artista. Enhorabuena para você e muitas graças, buenas noches, le agradecemos bastante. Gracias, Leandro, muchas gracias. Yo reconozco además todo tu camino de haber estudiado juntos, porque recuerdo los seminarios allí en Buenos Aires, ¿no? Haber construido todo ese tema en el cual vos también has hecho grandes esfuerzos y grandes desarrollos, ¿no? En tu tesis de maestría sobre cómo educar en sociedad. Así que yo te agradezco que sigas tomando esta pasión y la compartas conmigo y con estos estudiantes y colegas de Argentina y, bueno, tus estudiantes y colegas de allá de Brasil. Y bueno, estamos entonces a disponibilidad y te agradezco una vez más este espacio, este tiempo compartido. Así que un gran abrazo y bueno, a seguir. Sí. Buenas noches, gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.